Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al momento del día en el que visualicen esta presentación. Este video está producido por la Cátedra Inglés Técnico para la asignatura de mismo nombre, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En este video en particular se aborda la temática de The Imperative Mood. Las áreas a las que va dirigido este video son las áreas de matemática y física. Para este video en particular hemos dividido cada video de acuerdo con las distintas áreas temáticas, es decir, que deben visualizar el video de su área temática. El texto de práctica inicial ha sido extraído desde esa página web y ahí tienen las fechas de creación del texto y de consulta. La presentación de la teoría se hace a partir del libro de Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés, publicado en la Universidad Nacional de Catamarca por Pearson de Doering y otras. A continuación, tal como lo hemos hecho en los videos anteriores, vamos a iniciar con una anticipación a la teoría mediante la exposición a la lectura y activación de estrategias inferenciales. Esto ha sido una metodología inductiva que se viene trabajando desde los primeros videos sobre las formas verbales, en las que a partir de un video se pretende que ustedes infieran o deduzcan la teoría. Es decir, iniciamos con una práctica y a partir de ahí nos tratamos de acercar a la teoría a través de preguntas y actividades. Es decir, a través de la exposición intentamos que ustedes puedan inferir cómo se comporta la forma verbal a abordar. A continuación yo mostraré el texto a aquellos que solamente quieran quieran ver la teoría, pueden avanzar hasta que encuentren una diapositiva como esta, pero que diga The Imperative Mode en tamaño de letra como se presenta ahora, anticipación a la teoría, mediante y demás. Pero les sugerimos que observen el video completo para poder orientarse en relación con la práctica, cómo deben desarrollar la práctica. Si bien no se exponen aquí las resoluciones de los ejercicios, pero son de alguna manera orientativos para las prácticas, prácticos y demás evaluaciones. Bien, comenzamos con las actividades de prelectura. Primero deben unir las palabras siguientes con las definiciones que tienen debajo. Las palabras son whole number, step, numerator y product. Las definiciones son the number you get by multiplying two or more numbers in mathematics, the number above the line in a fraction, a number such as 0, 1, 2, etc. that is not a fraction, one of a series of things that you do in order to deal with a problem or to succeed. En el siguiente ejercicio, les solicitamos que determinen si los pares de palabras poseen significados similares u opuestos. El primero es ejemplo. Por ejemplo, sum y total tienen significados similares. Bien, en estas actividades de prelectura
les solicitamos que nos digan cómo interpretarían el siguiente título: How to convert mixed numbers to improper fractions. Observen las siguientes imágenes. ¿Cuál les parece que será el orden en el que aparecen las ideas teniendo en cuenta el título del texto? La primera ya tiene orden. Es decir, la imagen A es la número 4. Por supuesto, a esto una vez que lean el texto, podrán corroborar el orden de estas imágenes. En esta diapositiva voy a presentar el texto, voy a leerlo, van a encontrar en el margen izquierdo las líneas del texto y debajo las imágenes del texto. Cada vez que necesiten consultar el texto, deben regresar a esta diapositiva y además trataré de explicarle algunas de las actividades que encontrarán en las actividades después de la lectura. How to convert mixed numbers to improper fractions. 1. Multiply the whole number by the denominator of its combined fraction. Do this for both mixed numbers. Set these products aside. They are only part of your new numerator. 2. Add the numerator to the product. Do this for both mixed numbers. The sum will be the numerator of your improper fraction. 3. Place the sum over the original denominator. Complete this step for both fractions, making sure you use the correct denominators. And 4. Convert whole numbers to fractions. If you're working with any whole numbers, you need to convert them to fractions. To do this, turn this number into the numerator of a fraction. En el margen izquierdo pueden observar las líneas del texto. Las palabras que están resaltadas en rojo son referentes contextuales, es decir, son palabras para que ustedes identifiquen a qué se refieren en el texto, no qué significan. It's, por ejemplo, de la línea 1, se refiere al número entero. Las palabras que están subrayadas son formas verbales para que ustedes determinen para que las clasifiquen, es decir, digan qué tiempo verbal o qué tipo de forma verbal es y proveen el equivalente castellano. Por ejemplo, en la línea 3A, son. Esta forma verbal se clasifica como present simple en este curso. Entonces ustedes deben colocar are, entre paréntesis, línea 3, present simple, son. Continuamos con las actividades durante la lectura. En esta diapositiva tienen las actividades durante la lectura. En el primer ejercicio se les solicita que extraigan 5 ejemplos de palabras transparentes, palabras repetidas y palabras conocidas. Un ejemplo de palabra transparente sería, por ejemplo, numerator. Sería numerador en castellano. Palabras repetidas, por ejemplo, la palabra fraction sería una palabra repetida, el equivalente es fracción. Y una palabra conocida sería, por ejemplo, la palabra add.
sumar, por ejemplo. En el siguiente ejercicio, establezca a qué se refieren las palabras resaltadas en rojo en el texto, deben indicar a qué hacen referencia. Por ejemplo, la palabra its de la línea 1 hace referencia al número entero. Luego tienen they de la línea 3, you de la línea 7, this de la línea 9, this de la línea 4 y them de la línea 9. Recuerden que estas referencias pueden ser tanto endofóricas como exofóricas. Endofóricas quiere decir que están dentro del texto, hacen referencia a un elemento dentro del texto. Y exofóricas significa que hacen referencia a un elemento que está fuera del texto, es decir, un elemento que no está presente exactamente en el texto, sino que se refiere al contexto situacional. En el siguiente ejercicio clasifica y provee el equivalente de las formas verbales subrayadas. Tiene el ejemplo el verbo a, de la línea 3. Se clasifica como present simple y en castellano el equivalente sería son. Luego tienen 4 frases nominales o grupos nominales y deben proveer los equivalentes castellanos. Your new numerator sería, por ejemplo, su nuevo numerador. Luego tienen both mixed numbers, the original denominator y any whole numbers. Bien, en esta diapositiva tienen las actividades de postlectura, es decir, aquellas que tratan de verificar la comprensión del texto o de hacer algún análisis lingüístico específico del texto. En el primer ejercicio deben ordenar los pasos resumidos para convertir números mixtos a fracciones impropias. Tienen esta serie de pasos y deben indicar el orden. Primero ya está, multiplica el número entero por el denominador de su fracción combinada, haga esto para ambos números mixtos. Ustedes deben de identificar cuáles se refieren a las otras. En el siguiente ejercicio, tienen un ejercicio de verdadero o falso y deben justificar las falsas, es decir, deben leer y determinar cuál de estas oraciones son falsas y establecer por qué. Bien, en esta diapositiva ustedes encuentran las actividades de postlectura. Seguimos en realidad con las actividades de postlectura. La primera se interpreta el castellano líneas 8 a 10, es decir, deben transferir el castellano esas líneas, como convert, whole, number, convertir números enteros y demás, hasta a fraction. Observe las formas verbales en negrita y responda a las preguntas. Es decir, aquí es en donde tratamos de inferir la teoría en base a la exposición en la lectura. Multiply the whole number by the denominator. Do this for both mixed numbers. Set these products aside. Add the numerator to the product. Do this for both mixed numbers. Place the sum over the original denominator, etc. Quisiera que observen aquellas que están en negrita, como multiply, do, set, add, do, place. Todas estas formas verbales que están resaltadas. La idea es que podamos reflexionar un poco sobre esto, ¿sí? ¿Con qué comienzan estas oraciones? ¿Comienzan con un sujeto o comienzan directamente con un verbo? ¿Cómo las interpretarías? Pueden darse una pista utilizando el ejercicio de postlectura anterior, en el que debían ordenar los pasos a seguir. ¿Qué les parece que establecen? ¿Establecen una información? ¿Establecen un deseo o una instrucción? Estas formas verbales. ¿Y les parece que el sujeto de oración es implícito o explícito? Es decir, ¿está ahí el sujeto de oración quien realiza la acción? Es decir, ¿es explícito o es implícito?
A continuación van a visualizar la teoría y van a poder verificar estas predicciones. Ahora sí, comenzamos con el tratado de la teoría sobre the imperative mode. Imperative. Existen diversos modos de verbo. Observe los ejemplos. En el modo indicativo, por ejemplo, el investigador usa el microscopio para estudiar microorganismos. Eso es una oración en modo indicativo. En modo imperativo sería use el microscopio para estudiar los microorganismos. En modo subjuntivo sería ojalá usara el investigador el microscopio para estudiar los microorganismos. Obtendría mejores resultados. Como ven en el segundo ejemplo, el imperativo se utiliza para dar instrucciones de procedimiento, expresar un orden, ruego o petición. El modo subjuntivo, por ejemplo, tiene otro uso. Se lo utiliza para expresar un deseo, un anhelo, algo dentro del mundo de lo posible, de lo probable. Mientras que el modo indicativo se utiliza para indicar aquellos enunciados que se consideran ciertos. Este modo imperativo se forma usando la forma base del verbo, solamente, sin pronombre que lo acompañe, en la segunda persona del singular y del plural, es decir, el pronombre que debería acompañar estos verbos debería ser you, pero no está allí porque se supone que una instrucción casi siempre es a una segunda persona, es decir, a usted. Frecuente en textos instructivos y técnicos, sobre todo, como manuales de usuario, indicaciones y cartelería. Por ello es que se aborda este modo de verbo en esta asignatura. Vamos a ver algunos ejemplos de imperative. Describe how the concentration of glucose in the blood is controlled in humans. Describa cómo la concentración de glucosa en la sangre se controla en humanos. Describe sería describa. Calculate the wavelength of this sound. Calcule la longitud de onda de este sonido. Calcule sería calculate. Repeat the process from step 1. Repita el proceso desde el paso 1. Si se fijan, el equivalente castellano de estas palabras sería describa, calcule, repita. No sería describir, calcular, repetir, que sería un infinitivo, que es otra estructura que se ve en un video anterior. Recuerden, describa, calcule, repita. Si se interpretan estas formas verbales como describir, calcular o repetir, se les van a considerar como erróneas, ya que existe otra estructura verbal, que es el infinitive, infinitivo en castellano, que sí es el que termina en ar, er, ir. Bien, veamos algunos ejemplos. Label the sizes of the angles. Rotule los tamaños de los ángulos o etiquete los tamaños de los ángulos. Firstly, explain the advantages of using this material. En primer lugar, explique las ventajas de usar este material. Calculate the fractions of an integer for specific cases. Calcule las fracciones
de un entero para casos específicos. Fíjense que label se puede interpretar en castellano como rotule o etiquete. Explain se puede interpretar en castellano como explique. Y calculate se interpreta en castellano como calcule. Sería un error, o se va a considerar erróneo, interpretar estas formas verbales como etiquetar, rotular, explicar o calcular, ya que eso responde, sería un infinitivo en castellano, y esa es otra estructura que se trabaja en otro video y en otra temática de este curso. Es decir, deben interpretarlo como un imperativo en castellano. Ahora vamos a visualizar algunos ejemplos de imperative. Ejemplo, type the visual confirmation code. Tipee el código de confirmación visual. Keep the screen clean to prevent distorting shadows. Mantenga la pantalla limpia para prevenir sombras distorsionantes. Position your keyboard at the same height as your elbows. Posicione su teclado a la misma altura que sus hombros. Fíjense que type se interpreta como tipee, keep como mantenga y position como posicione. Se va a considerar un error en esta asignatura interpretar estas formas verbales en castellano como tipear, mantener y posicionar, debido a que esos son casos de infinitivos, que es otra forma verbal que se trabaja en otra temática y otro video en esta asignatura. Por lo tanto, deben respetar esta forma de interpretar estas formas verbales. En esta diapositiva vamos a observar algunas características del modo imperativo o imperative mode. El negativo del modo imperativo se utiliza mediante el auxiliar do not o don't al inicio, más la forma base del verbo. Por ejemplo, don't forget that plants also respire producing carbon dioxide. No se olvide que las plantas también respiran produciendo dióxido de carbono. Don't use the calculation in this section to convert between units of length. That requires different numbers. No use los cálculos de esta sección para convertir entre unidades de longitud. Eso requiere números diferentes. Don't forget that two-dimensional answers have square units. Centimeters square, inches square, and so on. No se olvide que las respuestas bidimensionales tienen unidades cuadradas. Centímetro cuadrado, pulgada cuadrada y así. Fíjense, don't forget, no se olvide, don't use, no use, don't forget, no se olvide. También existe una estructura que se le denomina imperativo enfático, que se utiliza para poner énfasis sobre la instrucción. Esta se puede dar de dos tipos. Puede ser you más la base, o do más la forma base. Por ejemplo, you remember it o do take care. Usted recuérdelo, tome precauciones usted. Es una forma de ser más enfático en la orden o el ruego o la petición. Vamos a ver otra estructura que se puede utilizar también para expresar ruego, orden o petición. Cuando se pretende establecer un ruego, orden o petición, se puede utilizar también la estructura let más as o let's más la forma base. Por ejemplo,
Let us consider an example of a process which illustrates the relationship between acids, bases, and salts. En castellano se puede interpretar esto como consideremos un ejemplo de un proceso que ilustra la relación entre ácidos, bases y sales. Let us examine the way the central processing unit, in association with memory, executes a computer program. Examinemos la manera en la que la unidad central de procesamiento, en asociación con la memoria, ejecuta un programa de computadora. Let's solve the other mathematical problem. Resolvamos el otro problema matemático. Es otra forma de expresar una orden, una petición, en la que se incluye también al hablante o al escritor, se incluye en ese ruego o petición, si es partícipe también. Por eso es consideremos nosotros, examinemos nosotros o resolvamos nosotros. Por eso de alguna manera esta forma de expresar una orden es distinta del imperativo, el cual va dirigida a una segunda persona. Sin embargo, a estas formas verbales, si están indicadas para clasificar, las van a clasificar como imperative, ya que cumplen una misma función de ruego, orden o petición. Bien, este sería el fin de esta presentación. Esperamos que les haya sido de su agrado y que les permita poder abordar los textos técnicos y manuales de usuarios y demás textos que contengan el modo imperativo, puedan ahora leer y comprender con mayor facilidad. Es todo por ahora. Nos vemos en una próxima presentación.